Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Les saluda Vicente Vega, su futuro pastor. Es un gusto saludarlos nuevamente. El tema que les compartiré el día de ahora es ¿quién crees que te sana? Para ello, vamos a leer 3 versículos de introducción. El primero es Santiago 5, del 14 al 15. Luego vamos a leer San Marcos 9:23 y luego Lucas 8:50. Vamos a leer Santiago 5 del 14 al 15. Y dice el Señor: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Ahora busquemos Marcos 9:23. Vamos a buscar Marcos 9:23. Y dice el Señor: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora leamos Lucas 8:50. Lucas 8:50. Y dice el Señor: oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al hablar, leer o estudiar las Sagradas Escrituras, sintamos tu presencia y se manifieste a través de ellas. Abre nuestros corazones para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia. Amén. Este es un tema bien difícil, ya que cuesta entender de que quién es el que te sana. La mayoría de nosotros que somos hijos de Dios y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, sí tenemos la certeza quién es. Y por nuestro sentir con el Espíritu Santo que nos da el discernimiento, nos dicta que es nuestro Señor Jesucristo quien decide sanar. Ojo, y digo que es Él el que decide sanar, ya que Él es el dueño y es el dador de la vida y la muerte. Y lo podemos ver en la palabra de Dios. Para ello, busquemos en nuestras Biblias 1 Samuel 2:6. Y dice el Señor por medio de su palabra: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. También busquemos en Deuteronomio, para reforzar, 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Sabiendo esto, queridos hermanos, y seguimos con duda, yo los invito a que volvamos a aceptar a Jesucristo. No, son bromas. Pero realmente, ya que todo lo que nos enseña la palabra es para tener la certeza que Él es Dios. Y una hoja de un árbol no se cae si no es la voluntad de Él. Ahora, hablando del mundo o las personas que pertenecen a ella, ponen su fe en el doctor, en las medicinas, en el dinero, ya que ellos piensan que si no tienen dinero, no podrán pagar hospital o medicamentos y hasta que se van a morir. Y esa es una de las ventanas que abre el enemigo y comienza la duda a trabajar directamente en tu mente. Y me pueden refutar diciéndome que si yo no trabajo, ¿cómo voy a llevar el alimento diario a mi hogar? Que si no tomo medicamento, no me curo y me voy a morir. Es cierto, hermano,
todo lo que puedes estar pensando puede ser verídico, está bien, no te voy a refutar eso, pero ojo, con este mensaje no te estoy diciendo que no visites a un doctor o que no tomes medicamentos. No es el punto y no lo vayas a dejar de hacer, por favor, te lo pido. En el nombre de Jesús te lo pido, no lo hagas, no lo dejes de hacer. El punto esencial es que ¿quién, en quién estás confiando? ¿O en quién estás creyendo? ¿Quién es el que te sana? Volviendo a la pregunta del tema principal, ya que la pregunta del millón que yo te puedo hacer a ti directamente, y esto va pues para todos los que somos profesionales, ¿quién te dio la sabiduría o quién le dio la sabiduría a los doctores para que ejerzan su carrera? ¿Quién dio la sabiduría a los farmacéuticos para crear los medicamentos? ¿Quién le dio la fortaleza de mantenerse firme para que terminen su carrera y puedan vivir de ella? Son preguntas válidas que yo también te puedo hacer a ti. Y tener lo suficiente también para que lleves ese pan diario a cada día a tu hogar. Es una pregunta que yo te hago a ti directamente. ¿Quién? Mi estimado hermano, la respuesta es bien simple y sencilla. Es Dios Todopoderoso. Él es el único que nos dice, Él es el único directamente, el que nos da esa certeza y que nos puede sanar con plena y teniendo plena fe. ¿Qué nos dice la palabra en Proverbios 2:6? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Para reforzar también leamos Santiago 1:5 y dice el Señor, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada, Otro versículo que encontré es Isaías 40, 28, 31, y nos dice el Señor, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, queridos hermanos, al leer estos versículos, ¿en quién tengo que estar esperando? ¿Quién te dio esa sabiduría? ¿Quién te ayudó para que termines tu carrera y lo pongas en práctica? ¿Quién te mantiene fuerte y sano? La respuesta es Dios, Jehová de los ejércitos. Una de las grandes ventajas que tenemos nosotros, que somos hijos de Dios y creemos en Él, es que no necesitamos dinero para ser sanados, ya que tenemos la fe depositada en Él. Tenemos nuestra mirada puesta en el Señor. Esto me recuerda a un versículo de Hechos del 1:19, lo vamos a leer. Y dice el Señor por medio de su palabra. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijándose él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito corrió a ellos, al pórtico, que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que se venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. En estos versículos yo me pongo a pensar, queridos hermanos, que si Pedro hubiera tenido dinero y se lo da al cojo, no hubiera sido sanado. Si en ese momento que él le dice, tomar, prácticamente no se sana. Y es ahí donde Dios me muestra que que Él hace su voluntad y hace lo que quiere para hacer cualquier milagro. La decisión es de Él directamente. Él no necesita dinero, no necesita muletas, no necesita nada monetario para hacerte sanar o hacerte el milagro de sanar. Él utiliza lo que sea para poderte sanar. En este caso, utilizó a Pedro. Y lo que dijo Pedro, lo dijo en el nombre de Jesucristo, que está en el versículo 6, y el cojo se levantó. ¡Wow! ¡Qué milagro! Un cojo de nacimiento no es una enfermedad momentánea o un virus. Era una enfermedad de nacimiento, queridos hermanos. Y lo otro, la fe, la certeza que ese hombre se iba a levantar. Eso, queridos hermanos, solo Dios lo puede dar por medio de su Espíritu Santo. Ese poder solo Él, solo Dios, solo su Espíritu Santo lo da. Pero para poder entender de ello, tenemos que madurar espiritualmente. Tenemos que conocer de Dios. Y eso solo la palabra que es la Biblia, que es la palabra de Dios, lo puede hacer. No hay ningún libro sobre que es la Biblia, que te puede enseñar todo lo que puede hacer Dios, lo que puede hacer Dios en cada uno de nosotros. Les quiero dar un pequeño testimonio.
yo prácticamente, yo me enfermé de coronavirus. Yo estuve mal prácticamente. Bueno, estuve a, a la esquina, a la vuelta, así cruzando, yo estaba así al borde de la muerte directamente. Bueno, yo me sentaba, yo creo que unas prédicas anteriores yo les explicaba que yo me sentaba y me arqueaba en la cama para poder respirar y con el último aire, con eso yo me sentaba y así sentado me dormía. Muchas veces a mi esposa no les, o a mis hijos no les decía nada para no afligirlos. Y como en ese tiempo que a mí me dio coronavirus, estaba el auge, estaba lo mejor, el comienzo de todo, que provenían y cerraron, bueno, aquí en mi país, en El Salvador, cerraron todo totalmente. Y prácticamente pues mi temor era que me llevaran al hospital y morirme en el hospital, les soy sincero. Y ahí doy gracias al Señor prácticamente porque nosotros sin un 5 no teníamos nada prácticamente y mi esposa abatida, mis hijos abatidos, ¿verdad? Que yo estaba con esa enfermedad. Total que eran unas calenturas, eran unas ansiedades, una falta de oxígeno increíble, hermanos. Ahí es donde, bueno, pidiéndole al Señor, yo me doblaba rodillas todas las noches y yo le pedí al Señor pues misericordia directamente y que me sanara. Y el Señor puso una de las personas, al doctor, el doctor Cabrera, que también es compañero mío en el colegio de teología, es cristiano. Me dijo, las palabras de él fueron, Gonzalo, hasta el último momento te voy a acompañar. Eso quedó marcado en mi mente y en mi corazón. Y yo sé que eso quien se lo puso en su corazón a él también y en su boca fue el Señor, fue Dios, por medio de su Espíritu Santo. Él venía aquí directamente a inyectarme, él venía acá directamente a atenderme y todos los días, Gonzalo, ¿cómo vas? Me hablaba por teléfono, Gonzalo, ¿cómo vas? Gonzalo, ¿cómo estás? Gonzalo, ¿cómo vas? Y yo, aquí, doctor, que no se me va la temperatura, aquí, doctor, que no se me quita la temperatura. Pero todos esos días, queridos hermanos, yo lo que hacía era doblar rodillas. Llegó un momento donde de tantas inyecciones, tanta antibiótico que me había puesto el doctor y de todos esos medicamentos, yo ya agotado, el cuerpo no me daba, eran unos dolores de cuerpo, era algo increíble. Y me dijo el doctor la última vez que vino a poner mi inyección, Gonzalo, esto es ya lo último como ser humano que yo puedo hacer. Ya no hay otros tipos de antibióticos. Aquí ya es solamente Dios. Bueno, le dije yo, y todavía yo calmado, tranquilo, que se haga la voluntad de Dios. Y que me puso la inyección y yo soy naco para las inyecciones, pero ahí ni modo, ¿verdad? Entonces, bueno, esa misma noche yo doblé rodillas y le dije, Señor, si tú crees que yo ya no te voy a servir aquí en este mundo, ya estoy preparado. Es más, es más, queridos hermanos, yo ya había hablado con mi esposa y mis hijos, los senté así en la mesa, yo con todo ahí. Bueno, de por sí siempre los contagié y gracias a Dios ellos salieron asintomáticos, que fueron una de mis oraciones, les cuento, fueron una de mis oraciones de no contagiarlos a ellos. Gracias a Dios salieron asintomáticos. Lo que les quiero decir es que yo los senté en la mesa, los senté, estamos todos en la mesa y le dije que yo pues ya había decidido, que yo ya estaba preparado si Dios decidía llevarme, ¿verdad? Ya dejando las cosas claras cómo iban a ser y todavía pues mis hijos, papá, pues quien tiene la última palabra es Dios, amén, así es. Bueno, esa noche doblé rodillas como les estaba contando y fue cuando le dije al Señor, Señor, si yo ya no te voy a servir, ya estoy preparado y llévame. Pero si tú crees que yo te voy a servir, por el cual yo me estoy preparando, ¿verdad? Entonces, sáname, Señor. Al día siguiente, queridos hermanos, así de increíble, al día siguiente, ups, me mira una temperatura, sin temperatura. Gloria a Dios, el primer día. La llamada al doctor. Gonzalo, ¿cómo estás? El doctor Cabrera, que Dios me lo bendiga, doctor Cabrera. Gonzalo, ¿cómo estás? Pues mire, doctor, siempre un poquito ahí que la tos, ¿verdad?
pero ya respiro un poco mejor, pero desapareció la calentura, primer día sin calentura. Bueno, cualquier cosa me avisas. Segundo día, la temperatura, cero temperatura. Gracias, Señor. Discúlpeme como ser humano, igual, ¿verdad? Perdóneme, siempre había un poco ahí de incredulidad, ¿verdad? Y me habla el doctor, Gonzalo, ¿cómo estás? Doctor, segundo día y sin temperatura. El tercer día, hermanos, cero temperatura, di gloria a Dios. Me llama el doctor Cabrera nuevamente, Gonzalo, ¿cómo estás? Doctor, sano. El Señor hizo la obra. Y así fue. Así el Señor me sanó totalmente. Sin un 5, sin estar ahí pidiendo ayuda, simplemente, queridos hermanos, creyendo en Dios, porque en base a la oración fue que vino este doctor, que igual nuevamente, doctor Cabrera, que Dios me lo bendiga, que Dios le multiplique, porque el doctor Cabrera me regaló las medicinas. Y luego hubieron otros medicamentos que sí, lógico, mi esposa los compró, ¿verdad? Pero así hubieron muchos amigos, muchos hermanos, amigos médicos también que estaban pendientes. Miren, créanme, el que ora, como dicen, Dios le ayuda. El Señor se mostró en gran manera por medio de estos hermanos y no me dejó. Y aquí estoy predicándoles, dándoles este testimonio a ustedes. Y todo es para la gloria y la honra de mi Señor Jesucristo, porque Él es el doctor de doctores. Ahora, para terminar, queridos hermanos, tenemos muy claro que el que te sana únicamente es Dios, no es el hombre. El hombre es un instrumento de Dios que Él ocupa para sanarte en el nombre de Jesucristo. Mi consejo es, querido hermano, deposita tu fe en el Señor y Él hará grandes maravillas en tu vida y en la mía. Y me pueden preguntar, ¿qué es la fe? Y para ello, para terminar, leamos Hebreos 11 del 1 al 3. Y dice el Señor por medio de su palabra, siempre con referencia a la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Que Dios los bendiga y siempre estamos en contacto en el ministerio Jehová al Mundo. Querido amigo, si al oír este mensaje el Señor te ha tocado el corazón y quieres aceptarlo como tu Salvador, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Jesús. Amén. Bienvenido, hermano, a la familia de Dios. Por favor, ponte en contacto con nosotros y escríbenos para poder estar pendiente de ti y tu familia y poder referirte a una iglesia donde tú puedes estar muy bien caminando en la senda de Dios. En la pantalla aparecen las redes sociales donde tú puedes contactarnos. No tardes, te esperamos. Alabado sea el Señor. Que Dios los bendiga.